Audrey Birch estaba haciendo la incisión final, completando la autopsia. En el departamento de patología del hospital de Talladiga, el viernes era siempre el día más ajetreado de la semana. Hoy tenía que quedarse hasta tarde. Un accidente en la autopista se había cobrado 3 vidas. La causa oficial de la muerte es rotura aórtica por traumatismo, dijo Audrey en la grabadora, mientras se quitaba los guantes de látex. La hora de la muerte era aproximadamente las 17:30. Miró el reloj. Casi las 22. Harlan volvería a enfadarse. Últimamente todo le irritaba. Sus tardíos regresos, el olor a antiséptico incrustado en su piel, incluso la mención ocasional del trabajo. Audrey se lavó las manos, se cambió de ropa y salió a la fría noche de octubre. Talladiga la recibió con una llovizna y las calles vacías. Entró en su coche, pero no tuvo prisa por arrancar el motor, anticipando otra fría noche en su propia casa. 3 años atrás, cuando Harlan Price se le había declarado, todo le había parecido tan diferente. Aún recordaba su mirada al otro lado de la sala en aquel acto benéfico. Audrey había estado allí por casualidad, sustituyendo a un amigo de la administración del hospital que había caído enfermo. Con su vestido negro alquilado, se sentía fuera de lugar entre la elegante multitud. «Permíteme que me presente, Harlan Price». La voz de él llegó tan repentinamente detrás de ella que casi derrama el champán. «Audrey Birch», respondió ella sorprendida por el interés de un hombre apuesto con un traje impecable. «¿Y a qué te dedicas, Audrey Birch?» «Descuartizo muertos», respondió ella, observando cómo se le dilataban las pupilas. «Soy patóloga». En lugar del asco esperado, apareció interés en su rostro. Era la primera vez que conocía a una mujer con una vocación tan inusual. Estuvieron hablando toda la tarde. Harlan dijo que trabajaba para la empresa farmacéutica de su madre, suministrando equipos médicos. Sus conocimientos de medicina impresionaron a Audrey. Podía mantener una conversación sobre temas profesionales, una cualidad poco común entre sus conocidos. Su romance se desarrolló rápidamente. Un mes más tarde le presentó a su madre, Vivian Price. Este encuentro fue la primera advertencia que Audrey ignoró, cegada por sus sentimientos. Vivian Price, una mujer alta y esbelta, de porte aristocrático y ojos fríos como el hielo, la había evaluado a primera vista y, al parecer, la había encontrado indigna. Sus finos labios se estiraron en una sonrisa que no afectó a sus ojos. «¿Una patóloga? ¡Qué peculiar!», dijo, como si estuviera saboreando la desagradable palabra. «¿Y tu familia, querida?» «Me crié con mi padre, que era camionero», respondió Audrey con sinceridad, aunque Harlan le aconsejó que no mencionara sus orígenes humildes. «Fascinante», la sonrisa de Vivian se tensó aún más. Harlan siempre había tenido predilección por lo exótico. Después de aquel encuentro, Vivian comenzó su guerra tácita. Al principio fueron pequeñas cosas, referencias a chicas más adecuadas para Harlan, comentarios inapropiados sobre el aspecto y los modales de Audrey. Luego vinieron los intentos descarados de destruir su relación. Reuniones de trabajo urgentes inventadas en su noche de cita, repentinos viajes de negocios a los que Harlan tenía que acudir urgentemente. Audrey había vuelto al presente. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el techo del coche. Arrancó el motor y se dirigió a casa, al lujoso barrio de Talladiga, donde vivían en la casa que le habían regalado a Vivian para su boda, para mantener a los pequeños cerca de la familia. En la práctica, eso significaba que la suegra podía presentarse en cualquier momento con su llave, supuestamente para comprobar que todo estaba en orden. Al llegar a la casa, Audrey vio el Bentley de Vivian en la entrada. Era lo único que faltaba. Respiró hondo, preparándose para otra ronda de insultos velados. En el salón, Harlan y Vivian estaban sentados con vasos de vino, revisando unos papeles. Cuando ella apareció, se apresuraron a guardarlos. «Otra vez llegas tarde», dijo Harlan en lugar de saludarla. «Un accidente en la autopista», respondió Audrey brevemente. «Hola, Vivian». «Cariño», asintió su suegra. «¿Soy yo o hueles a formol?» «Me he lavado en el trabajo». «Por lo visto no lo bastante a fondo». Vivian arrugó ligeramente la nariz. «Harlan, cariño, deberías tener más cuidado. Esos productos químicos podrían ser peligrosos para tu salud». Había algún significado oculto en la última palabra. Audrey miró atentamente a su marido. A la luz de la lámpara de pie, su rostro parecía demacrado, con sombras bajo los ojos. Realmente no tenía buen aspecto. «¿Se encuentra bien?», le preguntó acercándose. «Claro que sí»,
respondió él demasiado deprisa. Solo cansado. Estamos atravesando un periodo difícil en la empresa. Vivian se levantó bruscamente. Tengo que irme. Harlan, no olvides lo que hemos hablado. Es crucial actuar con rapidez. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Audrey se hundió en el sofá junto a su marido. ¿Qué pasa, Harlan? Pareces muy enfermo. No es nada. Él apartó la mirada esquivándola. Solo estrés. El estrés no explica por qué llevas 2 semanas sin apenas comer y te despiertas por la noche dolorido. Ya lo veo. Harlan se levantó, tambaleándose. Guárdate tus observaciones profesionales para los muertos. A mí no me pasa nada. Subió las escaleras y la dejó sola. Audrey sintió una punzada de dolor. ¿Cuándo se había convertido su relación en esta fría coexistencia? ¿Cuándo había empezado su marido a tratarla como a una extraña? Audrey recogió el vaso de vino que él había dejado. En el fondo se veía un residuo blanco. Olfateó. Un ligero olor amargo. ¿Medicamentos? Su cautela profesional se disparó. Subió las escaleras y se asomó al cuarto de baño. Harlan ya dormía, o fingía dormir. En el armario sobre el lavabo encontró varios frascos de pastillas. La mayoría eran analgésicos, mucho más fuertes de lo que requerían los dolores de cabeza habituales. Uno de los frascos contenía un medicamento que ella conocía bien. Se prescribía a pacientes con insuficiencia renal. Audrey regresó al dormitorio y observó detenidamente a su marido mientras dormía. Respiraba entrecortadamente y tenía la cara pálida incluso en la penumbra. Fuera lo que fuese lo que le ocurría a Harlan, era grave y estaba claro que no iba a compartir sus problemas con ella. En los últimos meses, el abismo entre ellos se había hecho cada vez más profundo. Harlan prácticamente se había mudado al dormitorio de invitados, alegando insomnio, y cada vez pasaba más tiempo con Vivian. Su madre solo parecía aumentar su influencia. Audrey recordó cómo hacía solo un año habían hablado de tener un hijo. Harlan se había mostrado entusiasmado con la idea. Incluso había empezado a preparar la habitación del bebé, eligiendo los colores para las paredes. Y entonces ocurrió algo. Después de una de las cenas familiares, en casa de Vivian, volvió callado y frío. Al día siguiente, el trabajo en la guardería se detuvo y la habitación se cerró con llave. Harlan respondió a todas las preguntas con evasivas, alegando finalmente dificultades financieras en la empresa. Audrey se tumbó en la cama, sintiéndose como una extraña en su propia casa. 3 años de matrimonio y a esto habían llegado. No sabía cuánto tiempo más podría soportar la tensión y los secretos. Cerca de ella, Harlan, el hombre al que amaba pero que cada día comprendía menos, temblaba en un sueño agitado. Algo le decía que en la vida de su marido ocurría algo mucho más grave que los habituales problemas laborales. Y fuera lo que fuese, Vivian Price estaba en el centro de aquel huracán, dirigiendo su movimiento con su frío cálculo habitual. El timbre sonó a las 4 de la madrugada, sacando a Audrey de un sueño superficial. Buscó a tientas el teléfono, un número desconocido. «Diga», murmuró somnolienta. «Señora Price, soy el doctor Summers del hospital de Talladega. Han llevado a su marido a urgencias». Audrey se levantó de un salto, por fin despierta. «¿Qué le ha pasado?» Se desmayó en la oficina. «Está estable, pero nos gustaría que entrara». Al ponerse la ropa, Audrey recordó que Harlan no había vuelto a casa ayer. Había telefoneado a altas horas de la noche diciendo que se quedaba en la oficina. Algo habitual en los últimos meses. Llegó al hospital en 15 minutos. En el vestíbulo del servicio de urgencias no la esperaba una enfermera, sino Vivian Price, impecablemente vestida a pesar de lo temprano que era. Su presencia solo significaba una cosa. Harlan había llamado primero a su madre. «Por fin», dijo la suegra en lugar de saludar. «El doctor Summers ya ha preguntado por usted 2 veces. ¿Cómo está Harlan? ¿Qué le pasa? Por favor». Le han trasladado a una habitación privada. Subieron a la 3ª planta. Vivian caminó deprisa, golpeando el suelo de baldosas con los tacones con la seguridad de quien conoce el camino. En la sala, Harlan yacía conectado a una vía intravenosa. Un médico de mediana edad estaba a su lado, anotando algo en un portapapeles. «Doctor Summers, esta es mi cuñada, que por fin se recupera». La voz de Vivian contenía una mueca apenas perceptible. El médico le tendió la mano. «Encantado de conocerla, señora Price. Ya le he explicado la situación a su suegra, pero se la repetiré. Por favor, llámeme Audrey. Yo también soy médico». Notó que Vivian hacía una mueca. «Pero soy patóloga». «Bueno», asintió Summers. Para abreviar,
Su marido tiene una insuficiencia renal aguda. Según las pruebas, el problema existe desde hace meses, pero él ha estado ignorando los síntomas. Audrey sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Supuso que Harlan estaba enfermo, pero no tenía ni idea de la gravedad. ¿Por qué no ha dicho nada?, preguntó en voz baja, mirando el rostro pálido de su marido. Hombres, se encogió de hombros el médico. Muchos prefieren fingir que el problema no existe hasta que es demasiado tarde. ¿Y ahora qué?, preguntó Audrey, adivinando ya la respuesta. Hemos estabilizado su estado, pero es una solución temporal. Necesitará diálisis y, con el tiempo, un trasplante. Ya me he puesto en contacto con el Dr. Pierce, jefe de trasplantes. Él se hará cargo del señor Price. El Dr. Pierce es un gran especialista, intervino Vivian. Insistí en que se ocupara personalmente del caso de Harlan. Audrey no se sorprendió. Por supuesto, Vivian ya lo había organizado todo. Se inclinó sobre su marido, cogiéndole la mano. «Harlan, ¿me oyes?». Abrió lentamente los ojos, nublados por la medicación. «Audrey, ¿qué haces aquí? Te trajeron al hospital, te desmayaste». Intentó incorporarse, pero Summers le presionó suavemente el hombro. «Tómese su tiempo, señor Price. Necesita descansar». «Les dije que estaba bien», murmuró Harlan. «Solo un poco mareado». «¿Un poco?». Audrey no pudo contenerse. «Tienes insuficiencia renal. ¿Por qué no has dicho nada?». Vivian le puso la mano en el hombro. «No creo que debamos preocupar a Harlan ahora. Dr. Summers, ¿cuándo podrán trasladarlo a un hospital privado?». «En 1 o 2 días, si su estado sigue siendo estable», respondió el médico. «Pero le recomiendo que empiece inmediatamente con la diálisis». «Por supuesto», asintió Vivian. «Organice todo lo necesario». Cuando el médico se marchó, se volvió hacia Audrey. «Tengo que hacer unas llamadas. ¿Puedes echarle un ojo?». No parecía una petición, sino una orden. Cuando la puerta se cerró tras su suegra, Audrey se sentó junto a Harlan. «¿Por qué no me lo has dicho?», preguntó en voz baja. Él apartó la mirada. «No quería molestarte». «¿Molestarme?». Ella apenas podía contener sus emociones. «Soy tu mujer, soy patóloga, después de todo. Podría ayudar. Precisamente por eso, empezarías a estudiarme como uno de tus especímenes». Audrey retrocedió como si recibiera una bofetada. «¿Es eso lo que piensas de verdad? ¿Que te veo como un espécimen?», suspiró. «Lo siento, es por la medicación. No quise decir eso». «¿Qué quisiste decir, Harlan? Porque ya no lo entiendo. Los últimos meses te has vuelto más y más distante. Duermes en otra habitación. Apenas me hablas. Confías más en tu madre que en mí». «Es mi madre», responde cansado. «Y dirige la empresa de la que depende mi futuro. Y yo soy tu mujer. ¿O eso no significa nada?». Cerró los ojos. «Claro que sí. Es que no te das cuenta de la presión a la que estoy sometida. La empresa está pasando por una mala racha. Mi madre cuenta conmigo. Y ahora esto», señaló el cuarto con la cabeza. Audrey le cogió la mano. «Saldremos de esta», dijo. «Juntos». 2 días después, Harlan fue trasladado a una clínica privada, donde quedó a cargo del Dr. Pierce, un hombre alto y delgado, de reputación intachable y mirada fría. Por alguna razón, la visión de aquel hombre incomodaba a Audrey. Vivian había organizado todo, desde una enfermera personal hasta una dieta especial. Supervisaba todos los aspectos del tratamiento de su hijo y no ocultaba su irritación cuando Audrey expresaba su opinión. «Cariño», dijo con una sonrisa tensa, «déjalo en manos de los profesionales. Tu especialidad es muy importante, pero aquí se necesitan otros conocimientos». El Dr. Pierce explicó la situación sin rodeos. Los riñones de Harlan funcionaban al 20% de lo normal. Sin un trasplante, su estado solo empeoraría. «Ya está en lista de espera», dijo Pierce, «pero hay que entender que la lista de espera es lenta. Podemos mantenerlo en diálisis, pero esa no es la solución». «¿Cuánto durará la espera?», preguntó Audrey. «De 6 meses a varios años», se encogió de hombros Pierce. «A menos, claro, que se encontrara un donante adecuado entre los familiares». Audrey no pudo pensar en otra cosa después de aquella conversación. Al volver a casa, ya sabía lo que tenía que hacer. Por extraño que parezca, Vivian recibió su propuesta sin entusiasmo. «Es muy noble por tu parte», dijo cuando Audrey le anunció su decisión. «Pero no te precipites. ¿Estás segura de que entiendes los riesgos?». «Soy médico, Vivian. Sé de lo que hablo». Su suegra apretó los labios. «Claro que lo sabe. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Piensa en tu carrera, en las complicaciones.
Además, no hay garantías de que seas una donante adecuada. Pero Audrey ya había tomado su decisión. Al día siguiente, se lo dijo a Harlan. No tienes por qué hacerlo, dijo él sin mirarla a los ojos. Apenas hemos hablado en los últimos meses. No importa, replicó ella con firmeza. Eres mi marido, y si puedo ayudarte, lo haré. Él la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. Una mezcla de culpa, gratitud y algo más que parecía miedo. El doctor Pierce organizó todas las pruebas necesarias con una rapidez sorprendente. Normalmente, el procedimiento llevaría semanas, pero había conseguido realizar todas las pruebas en cuestión de días. Tal vez la influencia de Vivian en la administración del hospital era más fuerte de lo que ella creía. Los resultados fueron alentadores. Los tejidos eran lo bastante compatibles como para que el trasplante tuviera éxito. No es una compatibilidad perfecta, explicó Pierce, pero es aceptable. Por supuesto, Harlan tendrá que tomar inmunosupresores, pero es el procedimiento habitual. ¿Cuándo podremos hacer la operación?, preguntó Audrey. Yo recomendaría tomarse su tiempo. Normalmente observamos al donante durante al menos un mes, hacemos pruebas adicionales. Pero no tenemos un mes, objetó ella. El estado de Harlan empeora cada día. Pierce la miró pensativo. Técnicamente podríamos operar en una semana, pero eso sería romper el protocolo. Si es necesario, firmaré cualquier documento que exima de responsabilidad al hospital. El médico asintió. De acuerdo, hablaré con la señora Price. Ese comentario hirió los sentimientos de Audrey. ¿Por qué tenía que ser decisión de Vivian? Pero guardó silencio. Lo más importante ahora era ayudar a Harlan. Aquella tarde, Vivian la invitó a una conversación importante. Se reunieron en un café cercano a la clínica. Quiero ser franca contigo, empezó la suegra, removiendo el té que no había tocado. Siempre he pensado que Harlan se precipitó al casarse. Tenéis poco en común, diferente círculo social, diferentes valores en la vida. Audrey esperó en silencio el resto de la historia. Pero debo admitir que su decisión me impresiona. No mucha gente habría hecho lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta cómo te ha tratado Harlan últimamente. No lo hago para impresionarte, replicó Audrey. Claro que sí, Vivian frunció los labios. Pero debes darte cuenta de que es una decisión irreversible y que tendrá consecuencias para tu vida, para tu carrera. Lo he pensado detenidamente. Lo dudo, la voz de Vivian se volvió acerada. Pero si insistes, no voy a disuadirte. He hablado con el doctor Pierce. Ha programado la operación para el próximo miércoles. Audrey se sorprendió. ¿Tan pronto? Hablaba de una semana de observación. Tengo una buena relación con la clínica. Vivian se encogió de hombros. Algunos trámites burocráticos pueden... acelerados. Aquella afirmación inquietó a Audrey, pero desechó sus dudas. Lo más importante ahora era salvar a Harlan. En los días que quedaban, se esforzó por resolver todos los asuntos laborales. La recuperación postoperatoria duraría al menos un mes, y quería asegurarse de que el departamento podía funcionar sin ella. Harlan, por su parte, parecía evitar hablar de la próxima operación. Su estado empeoraba, la diálisis le quitaba mucha energía. Parecía agotado y ansioso. Cuando ella intentaba discutir los detalles del procedimiento, él cambiaba de tema o alegaba fatiga. La víspera de la operación, Audrey fue a su habitación. Vivian, por suerte, no estaba. Había ido a arreglar unos asuntos importantes con la empresa. ¿Tienes miedo?, le preguntó Audrey, sentándose en el borde de la cama. Un poco, admitió. ¿Y tú? Un poco también. Hubo una pausa incómoda. Mira, iba a decirlo. Harlan empezó. Sé que no he sido el mejor marido últimamente. Audrey levantó la mano, deteniéndole. No lo hagas. Ahora no. Ya tendremos tiempo de hablar de esto después. Él asintió, pero su mirada seguía extrañamente preocupada. Solo quiero que sepas que te estoy agradecida. Por todo. Algo en su tono la hizo recelar. Sonaba demasiado a despedida. Todo va a salir bien, dijo ella. El doctor Pierce es el mejor especialista en su campo. Al menos eso dice tu madre. Sí, es profesional. Harlan hizo una leve mueca como de dolor. Audrey, si algo sale mal, nada saldrá mal, dijo ella con firmeza, apretándole la mano. Estaré a tu lado. Superaremos esto. Él cerró los ojos, recostándose contra la almohada. Sí, por supuesto. La mañana del día de la operación fue inesperadamente soleada para ser octubre. Audrey miraba por la ventana de la habitación,
esperando a que la enfermera terminara los últimos preparativos. Llevaba toda la noche dándole vueltas a los posibles escenarios. Las estadísticas de trasplantes con éxito eran alentadoras, pero Audrey sabía muy bien lo que había detrás de esas cifras tan secas. El cuerpo humano era impredecible, incluso para los médicos experimentados. Se abrió la puerta y entró el doctor Pierce, inmaculado con su bata blanca y sujetapapeles en la mano. «¿Cómo se encuentra, señora Price?», preguntó, echando un rápido vistazo a su historial. «Bien», respondió Audrey. «Un poco nerviosa». «Es normal», asintió Pierce. «Pero le aseguro que el procedimiento es totalmente seguro. Hemos realizado miles de operaciones similares». Algo en su tono hizo que Audrey se tensara interiormente. Frases demasiado suaves, memorizadas, como el texto de un folleto publicitario. «¿Cuánto durará exactamente la operación?», preguntó, observando su reacción. Pierce no levantó la vista de su portapapeles. «Unas 3 horas para usted, un poco más para el receptor. Todo normal». «¿Quién va a operar a Harlan?». «El doctor Ellington», respondió. «Uno de los mejores cirujanos de trasplantes del país. Me gustaría hablar con él antes de la operación». Pierce levantó por fin la vista con un destello de irritación en los ojos. «Me temo que eso no es posible. El doctor Ellington llegará justo cuando vaya a comenzar la intervención. Tenemos un horario muy apretado». Miró su reloj. «Una enfermera vendrá dentro de 20 minutos para prepararla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podré ver a Harlan antes de la operación?». «No», respondió Pierce con demasiada rapidez. «Ya está en el preoperatorio. Ha sido premedicado». Audrey asintió, reprimiendo su creciente ansiedad. Todo estaba sucediendo demasiado deprisa, como si alguien estuviera restringiendo deliberadamente el contacto con su marido. «Doctor Pierce, ¿está seguro de que no hay otras opciones?», preguntó. «¿Quizá ha aparecido un donante adecuado en la lista de espera?». Pierce se quedó inmóvil un momento y luego sonrió, con una sonrisa demasiado amplia y falsa. «Señora Price, su preocupación es comprensible, pero a su marido le queda poco tiempo. Su estado empeora día a día. Además, dada la compatibilidad de sus tejidos», vaciló. «Sin un donante emparentado, las posibilidades de éxito del trasplante son mucho menores». Quiso argumentar que ella y Harlan no eran parientes consanguíneos, lo que significaba que su ventaja sobre otros donantes era mínima, pero Pierce ya se dirigía a la puerta. «Descansa un poco, la enfermera no tardará en llegar». Cuando se marchó, Audrey se quedó sola con sus dudas. Sabía que si decía una palabra, se cancelaría todo el procedimiento. Los donantes tienen derecho a negarse en cualquier momento, incluso en el último minuto. Nadie la juzgaría. Nadie excepto Vivian. Se imaginó informando a su suegra de la cancelación de la operación. La mirada fría y despectiva, los labios finos estirados en una sonrisa. «Siempre supe que no eras digna de mi hijo». Llamaron a la puerta. Una enfermera, joven y rubia, entró con una bandeja. «Es la hora, señora Price», dijo. «Tengo que sedarla y prepararla para llevarla al quirófano». Audrey asintió en silencio. Era médico, conocía el procedimiento. Una inyección, luego somnolencia, luego despertarse sin un órgano. Una simple secuencia de acciones que ocultaba una compleja intervención quirúrgica. Cerró los ojos y sintió que la droga empezaba a hacer efecto. Su último pensamiento antes de sumergirse en la oscuridad fue la esperanza de que Harlan apreciara su sacrificio, que tal vez esta operación les devolvería a como eran las cosas antes de la influencia de Vivian, antes del distanciamiento, antes del silencio por las noches. El despertar fue brusco como un golpe. Audrey abrió los ojos en una sala semioscura. Era imposible saber la hora. Las persianas estaban bien cerradas. Le dolía la garganta por el tubo de intubación que ya le habían retirado. Sentía un dolor punzante en el costado, claro pero amortiguado por los analgésicos. Intentó girar la cabeza y vio a una enfermera comprobando los monitores. «Agua», resolló Audrey. La enfermera le acercó un tubo a los labios. «Pequeños sorbos», le indicó. «La operación fue un éxito. Está en la sala de recuperación». «¿Harlan?», preguntó Audrey, esforzándose por pronunciar la palabra. «El señor Price también está bien», respondió brevemente la enfermera. «Su operación sigue en curso». Audrey frunció el ceño. Algo no cuadraba. Si su operación ya había concluido, eso significaba que le habían extirpado el riñón. El trasplante tenía que empezar inmediatamente. El órgano no podía almacenarse mucho tiempo. «¿Cuánto tiempo?» «Tiempo», preguntó.
Casi 17 horas, respondió la enfermera. Ha estado en el quirófano poco más de 3 horas, así que Harlan ya debería tener un riñón. ¿Por qué dijo la enfermera que la operación estaba en curso? Antes de que Audrey pudiera formular su siguiente pregunta, se abrió la puerta de la habitación. En el umbral estaba Vivian Price. Traje de marfil inmaculado, pelo perfecto, collar de perlas alrededor del cuello. Ni rastro de ansiedad ni de noches en vela, esperando los resultados de la operación de su hijo. «Déjenos solos», ordenó a la enfermera en un tono que no admitía objeciones. Cuando la puerta se cerró tras la enfermera, Vivian se acercó. Sus ojos eran fríos y calculadores. «¿Cómo se encuentra?», preguntó sin mucho interés. «Bien, dadas las circunstancias», respondió Audrey. «¿Cómo está Harlan?». «Bien», dijo Vivian brevemente. «Escucha con atención, Audrey. He venido a decirte que tienes que hacer las maletas y abandonar nuestra familia». Las palabras golpearon como una bofetada en la cara. Audrey pensó que seguía anestesiada y soñando. «¿Qué? Ya lo has oído». Vivian bajó a la silla que había junto a la cama y se alisó la falda con cuidado. «Tu presencia en la vida de Harlan ya no es bienvenida. Ya me he puesto en contacto con los abogados y prepararán los papeles del divorcio». Audrey intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el costado se lo impidió. «¿Te has vuelto loca?», resolló. «Acabo de darle un riñón a tu hijo. Soy su mujer». «Era su mujer», corrigió Vivian. «Y sobre el riñón, digamos que cumpliste con tu parte. Harlan no quiere verte». «No me lo creo», Audrey negó con la cabeza. «Quiero hablar con él». «Eso es imposible», la cortó Vivian. «Se está recuperando y necesita paz. El estrés de un trasplante puede provocar rechazo». Audrey sintió que la ira se abría paso a través de la neblina medicamentosa. «No puedes echarme así como así», dijo, intentando hablar con firmeza. «Tenemos una casa, una propiedad compartida». «La casa me pertenece», le recordó Vivian. «Un regalo de bodas, ¿recuerdas? Y en cuanto al resto de la propiedad, lo arreglarán los abogados, te compensarán». «¿Indemnización?». Audrey no daba crédito a lo que oía. «¿Por qué? ¿Por un riñón? ¿Por 3 años de matrimonio? Por todo», la interrumpió Vivian levantándose. «No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser, Audrey. Nunca encajaste en nuestra familia». Harlan se dio cuenta de ello. «Es hora de que tú también aceptes la realidad». Sacó un sobre del bolso y lo puso en la mesilla de noche. «Aquí tienes un cheque para el anticipo. Recibirás el resto cuando firmes los papeles. Y las llaves del piso, te lo hemos alquilado por 3 meses hasta que te instales». Audrey miró el sobre con creciente horror. «Lo habías planeado todo», susurró. «Incluso antes de la operación. Sabías que me echarías después de conseguir mi riñón». El rostro de Vivian permaneció impenetrable. «Tienes 2 horas para abandonar la habitación. La enfermera te ayudará a hacer las maletas. Te entregarán tus pertenencias de casa en un sobre». «Acabo de tener una operación importante». Audrey estaba indignada. «Necesito atención médica, supervisión». «Todo lo que necesita está organizado», contestó Vivian con frialdad. «Una enfermera privada te estará esperando en el piso. Todos los gastos se pagan con un mes de antelación». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Una cosa más, Audrey. No intentes contactar con Harlan. Es por tu propio bien». Con esas palabras se marchó, dejando a Audrey en estado de shock. Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. Una enfermera distinta, más mayor, y con una expresión menos amable, la ayudó a vestirse y a recoger sus pocos efectos personales. Mientras tanto, Audrey intentaba comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo había podido Vivian hacer algo así? Y sobre todo, ¿por qué Harlan lo había permitido? «Quiero ver a mi marido», le dijo a la enfermera. «¿Está en este hospital?». «No tengo información sobre el paradero del señor Price», respondió ella, evitando claramente una mirada directa. «Por favor, tómese estos analgésicos. Tiene que tomarlos cada 6 horas». Audrey se dio cuenta de que aquí no había forma de obtener información. Estaba claro que el personal había recibido instrucciones. Vivian siempre sabía cómo utilizar su influencia. Cuando llegó el momento de abandonar la habitación, Audrey apenas podía caminar. El dolor en el costado había empeorado y el mareo no desaparecía. Una enfermera la acompañó hasta la salida de la clínica, donde la esperaba un taxi. «La llevarán a la dirección que figura en el sobre», le dijo. «Una enfermera se reunirá con usted allí». Audrey apenas escuchaba. Su mente estaba ocupada intentando comprender lo que había ocurrido. Había donado un riñón para salvar a su marido y, a cambio,
Había recibido el divorcio y el exilio. No tenía sentido. En el taxi, sacó el teléfono y marcó el número de Harlan. Tono de llamada y contestador automático. Volvió a intentarlo, con el mismo resultado. O su teléfono estaba apagado o su número bloqueado. Abrió el sobre. Dentro había un cheque de varios ceros, suficiente para vivir cómodamente varios años. Y las llaves de un piso en un barrio que conocía bien, no lejos del hospital donde trabajaba. Todo estaba pensado hasta el último detalle. Vivian llevaba mucho tiempo planeándolo, probablemente desde el principio de su matrimonio, esperando el momento oportuno para apartar a su nuera de la vida de su hijo. El taxi se detuvo frente a un rascacielos. El conductor la ayudó a bajar y llevó su bolso hasta la entrada. Nadie la recibió en el vestíbulo. Ningún cuidador de acogida. Otra mentira. Audrey subió con dificultad hasta el tercer piso. El ascensor no funcionaba y abrió la puerta del piso. Un pequeño estudio con un mobiliario mínimo. Sobre la mesa de la cocina había una bolsa de medicamentos y una nota. La hermana vendrá mañana a las 10. Hay comida en la nevera. Se hundió en el sofá, sintiendo que las fuerzas por fin la abandonaban. El dolor, físico y mental, se estaba volviendo insoportable. No podía llorar. Era como si todas sus emociones se hubieran congelado, convertido en hielo. El teléfono que tenía en la mano sonó, haciéndola estremecerse. Por un segundo, la esperanza brilló. ¿Harlan? Pero el nombre de Thalía apareció en la pantalla. ¿Audrey? La voz de su amiga sonaba preocupada. Audrey, ¿dónde estás? Llamé a la clínica y me dijeron que te habían dado el alta. ¿Hay algún error? No hay ningún error, contestó Audrey en voz baja. Vivian me echó, después de la operación. Harlan le dio la razón. ¿Qué? La indignación de Thalía estalló a través de la línea telefónica. No pueden hacer eso. Acabas de someterte a una operación importante. Sí que pueden, dijo Audrey cansada. Ya lo han hecho. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Thalía. Audrey le dictó una dirección. Estoy de camino, dijo su amiga. No te muevas, y no tomes ninguna decisión hasta que yo llegue. Audrey se recostó contra los cojines del sofá, sintiendo que el mundo a su alrededor empezaba a naufragar. La medicación, el cansancio, el shock, todo se mezclaba, arrastrándola hacia la oscuridad. Se despertó al sentir una mano fría en la frente. Thalía estaba inclinada sobre ella, con cara de alarma. Jesús, Audrey, tienes fiebre. ¿Has estado tomando antibióticos? Audrey intentó concentrarse. No me acuerdo. Creo que no. Thalía ya estaba rebuscando en la bolsa de las medicinas. Aquí están. Tómatelos ahora y luego te llevaré a mi casa. No puedes quedarte aquí. Pero Vivian dijo, no me importa lo que haya dicho esa bruja. Thalía estalló en llamas. Siempre dije que había algo malo con ella, desde el primer día que nos presentaste en ese evento de caridad. ¿Recuerdas lo que dije entonces? Audrey sonrió débilmente. Que tenía los ojos como un tiburón antes de atacar. Exacto. Thalía la ayudó a incorporarse y le entregó las pastillas de agua. Y tenía razón. Solo un tiburón tendría más piedad. Audrey tragó la medicina, sintiendo que las lágrimas por fin se le salían. No lo entiendo, Thalía. No lo entiendo, Tal. ¿Por qué harían eso? Le di un riñón a Harlan. Le salvé la vida. ¿Por qué me hacen esto? Thalía abrazó a su amiga, con suavidad, temiendo hacerle daño. No lo sé, cariño, pero lo averiguaremos. Mientras tanto, vendrás a mi casa. Te cuidaré hasta que te mejores. Media hora después, Audrey estaba en el coche de Thalía. Había metido sus pocas pertenencias en una bolsa. El piso permanecía cerrado. No iba a volver allí. Tengo un sofá plegable, dijo Thalía mientras conducía el coche por la ciudad nocturna. No son aposentos reales, desde luego, pero son mejores que la caseta del perro que te dieron. Audrey miró por la ventanilla a las calles de Talladiga. La ciudad que había sido su hogar durante los últimos 5 años era de repente una extraña. Tengo que averiguar qué ha pasado, dijo en voz baja. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Qué hice mal? Thalía la fulminó con la mirada. No hiciste nada malo, Audrey. Fueron ellos. Hizo una pausa al ver la expresión de su amiga. De acuerdo, lo averiguaremos. Pero primero tienes que ponerte mejor. El piso de Thalía era estrecho pero acogedor. Libros esparcidos por todas partes, cojines de colores brillantes, olor a té recién hecho. Todo lo contrario de la fría perfección de la casa de los Price. Ponte cómoda, dijo Thalía desplegando el sofá. Este es tu hogar ahora, durante el tiempo que haga falta.
Audrey se tumbó con cautela en la cama preparada, sintiendo que la fatiga física y emocional la invadía. Gracias, susurró. No sé qué haría sin ti. Lo que hacen todas las esposas de millonarios despechadas, intentó bromear Thalía. Escribir unas memorias reveladoras y arruinarlos en los tribunales. Pero Audrey estaba fuera del alcance de sus oídos, sumida en un sueño profundo y sin sueños, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Habían pasado 2 semanas desde que Audrey se había refugiado en el pequeño piso de Thalía. La herida postoperatoria cicatrizaba con normalidad, pero la angustia no había remitido. Cada mañana se despertaba con un pensamiento. ¿Por qué? Sentada junto a la ventana y mirando la calle lluviosa, marcó el número de Harlan por enésima vez. Los largos pitidos fueron sustituidos por el buzón de voz. Audrey apagó el teléfono sin dejar ningún mensaje. ¿Qué podía decir? Hola, soy yo, la mujer a la que echaste después de quitarme el riñón. ¿Llamándole otra vez? Thalía entró en la habitación con 2 tazas de café. Estás perdiendo el tiempo. Tengo que averiguar qué ha pasado. Audrey cogió la taza. Quizá Vivian lo preparó todo. A lo mejor Harlan ni siquiera sabe lo que me hizo. Thalía resopló. ¿De verdad? Han pasado 2 semanas. Si quisiera encontrarte lo habría hecho hace mucho tiempo. Audrey sabía que su amiga tenía razón, pero no podía aceptar la idea de que el hombre con el que había vivido 3 años pudiera hacerle algo así. Llamé a la clínica. Se niegan a dar información sobre su estado. Alegan confidencialidad médico-paciente. Ya lo creo, asintió Thalía. Vivian debía de haberles hecho firmar un montón de papeles de confidencialidad. Siempre se le daba bien cubrir sus huellas. Audrey dejó la taza y se levantó con decisión. No puedo seguir aquí sentada preguntándome cosas. Necesito respuestas. ¿Y cómo vas a conseguirlas? ¿Irrumpiendo en su casa? No. Audrey negó con la cabeza. Pero tengo otros medios. Sigo trabajando en el hospital. Y tengo acceso a los historiales médicos. Thalía frunció el ceño. Sabes que eso es una violación del protocolo, ¿verdad? Podrían despedirte. Ya no importa, sonrió Audrey con amargura. Después de todo lo que ha pasado, trabajar en Talladega es lo último que tengo en mente. En cuanto me recupere del todo, me largaré de aquí. Thalía se acercó a su amiga y la abrazó con fuerza. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Pero procedamos con cautela, ¿de acuerdo? Vivian no es el tipo de persona con la que conviene meterse sin preparación. Audrey asintió. Durante sus años de matrimonio con Harlan, había aprendido demasiado bien de lo que era capaz su suegra. Pero ahora no tenía nada que perder. Llamó al hospital y pidió otra semana de baja. El jefe del departamento de patología, el Dr. Freeman, era un hombre comprensivo y no hizo demasiadas preguntas. Quizá ya había oído rumores sobre su ruptura con Harlan. Al día siguiente, Audrey y Thalía idearon un plan. No podían entrar directamente en los archivos de la clínica donde se había llevado a cabo la operación. Allí necesitaban un acceso especial. Pero Audrey tenía un amigo en el hospital de la ciudad, Liam Holt, que trabajaba en el laboratorio y tenía acceso a la base de datos médica general. Liam es un poco excéntrico, advirtió Audrey, pero es un genio en lo que hace y totalmente fiable. ¿Cómo de excéntrico?, preguntó Thalía. Ya lo verás, fue la única respuesta de Audrey. El laboratorio estaba en el sótano del hospital, el reino clásico de un hombre que prefería la compañía de los tubos de ensayo a la de los humanos. Liam Holt, un hombre larguirucho con una mata de pelo gris, salió a su encuentro entre los microscopios y los monitores de los ordenadores. «¡Audrey!», exclamó, subiéndose las gafas por la frente. «Me alegro de verte. He oído que tenías problemas». La miró con interés profesional. «¿Nefrectomía laparoscópica? ¿Quién te ha operado?» «El doctor Pierce», respondió Audrey. «De la clínica privada Vivian Price». El rostro de Liam cambió. «Pierce, entonces. Interesante». Lanzó una rápida mirada a Thalía. «Y ella es...» «Mi amiga, Thalia Campbell. Es comadrona aquí en la ciudad». Liam asintió, perdiendo claramente el interés por la nueva persona. «¿Qué puedo hacer por usted? Estoy seguro de que no está aquí para charlar». Audrey respiró hondo. «Necesito información, Liam, sobre lo que ocurrió el día de mi operación, sobre el trasplante que realizó Pierce». Liam frunció el ceño. «Sabes que es información privilegiada, ¿verdad?» «No puedo...» «Por favor», le interrumpió Audrey. «Es muy importante. Mi marido, ex marido. Algo no va bien».
Me echó justo después de la operación. Ni siquiera sé si recibió mi riñón. Liam la miró detenidamente y luego asintió. De acuerdo. Pero solo porque una vez me salvaste el pellejo con ese informe toxicológico. Dame un minuto. Se volvió hacia el ordenador y empezó a teclear rápidamente, cambiando de una ventana a otra. Bueno, la operación fue hace 15 días, ¿no? ¿El día 14? Audrey asintió. Vale, viendo los trasplantes en la clínica privada de Price. Frunció el ceño mirando la pantalla. Interesante. ¿Qué hay ahí? Audrey se adelantó. Ese día hubo 2 trasplantes de riñón, dijo Liam lentamente. Uno fue para su marido, Harlan Price. El donante figuraba como anónimo, lista de espera. Audrey sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Qué? Eso es imposible. Yo fui el donante de Harlan. Espera. Liam levantó la mano. Hay otra operación. El receptor es un tal Ezra Morris. El donante. Miró a Audrey. Estás en la lista. Se hizo el silencio en el laboratorio. Talia fue la primera en romperlo. ¿Quién demonios es ese Ezra Morris? Liam ya estaba tecleando en el buscador. Ezra Morris. Allá vamos. Importante inversor, especializado en empresas farmacéuticas. En particular, es uno de los principales inversores en Vivian Price. ¿Le han dado mi riñón a un viejo rico? Audrey no podía creer lo que oía. No tan viejo, dijo Liam estudiando los datos. 58 años, pero definitivamente rico. Y según su historial médico, necesitaba un trasplante desde hacía mucho tiempo. Llevaba unos 2 años en lista de espera, pero debido a su raro grupo sanguíneo y a ciertas características de los tejidos, había sido difícil encontrar un donante adecuado. Y entonces llegué yo, dijo Audrey con amargura. La víctima perfecta. No médicamente perfecta. Liam sacudió la cabeza. Tu compatibilidad de tejidos con él no es óptima. El riesgo de rechazo es bastante alto. Pero siguieron adelante de todos modos, dijo Talia. Utilizaron a Audrey y luego la desecharon. Liam continuó estudiando los datos. Hay algo más interesante aquí. El día de la operación, Ezra Morris transfirió una gran suma de dinero a la cuenta del Fondo de Investigación Médica que dirigía Vivian Price. 10 millones. Una donación de caridad, como se ha dicho. Caridad, desde luego, resopló Talia. Compró el riñón de Audrey. Eso es ilegal, dijo Audrey en voz baja. Era ilegal vender órganos. Técnicamente hizo una donación, señaló Liam. Es difícil demostrar un vínculo directo con un trasplante. ¿Y Harlan? Preguntó Audrey. ¿De dónde procedía su donante? Liam se volvió de nuevo hacia el ordenador. Según la documentación, es un donante anónimo de la lista de espera nacional. La compatibilidad del tejido es casi perfecta. Harlan tuvo suerte. O su madre lo organizó todo, sugirió Talia. Pagó para que su hijo recibiera el mejor riñón, y Audrey fue la víctima. Pero, ¿por qué tanto drama? Audrey negó con la cabeza. ¿Por qué no decirme simplemente que habían encontrado al donante perfecto para Harlan? Porque entonces no podríamos conseguir tu riñón para Morris, explicó Talia. No estarías dispuesta a darle un órgano a un desconocido rico. Audrey recordó los ojos fríos de Vivian cuando le había contado lo del divorcio. Las cosas empezaban a dar miedo. Lo habían planeado desde el principio, susurró. Puede que incluso nuestro matrimonio fuera parte del plan. No es descabellado, convino Liam. Vivian Price era conocida por sus decisiones empresariales poco convencionales. Se rumoreaba que su empresa había estado al borde de la quiebra durante el último año. La inversión de Morris podría haber salvado el día. A costa de la salud de Audrey, añadió Talia indignada. De repente, Liam se quedó inmóvil, mirando la pantalla. Había algo más. Los historiales médicos de Audrey han sido alterados. ¿A qué se refiere? Audrey se alarmó. Algunos de tus historiales médicos no coinciden con lo que veo en la base de datos. Por ejemplo, aquí, señaló la pantalla, tu grupo sanguíneo aparece como B positivo, mientras que en la base de datos del hospital de la ciudad es B positivo. Ese es mi grupo sanguíneo real, confirmó Audrey. O positivo. Falsificaron los datos para mostrar una mejor compatibilidad con Morris, supuso Talia. Y eso explicaría la prisa por operarme, añadió Audrey. Temían que el engaño saliera a la luz si realizaban todas las pruebas estándar. Liam parecía preocupado. Si era cierto, Morris tenía graves problemas. La medicación inmunosupresora se calcula en función de la compatibilidad real de los tejidos.
si los datos han sido falsificados. Su cuerpo podría rechazar el riñón, terminó Audrey por él. O tendría que tomar medicamentos mucho más fuertes, con muchos efectos secundarios, asintió Liam. Pero ese es su problema, le interrumpió Talia. Estoy más preocupada por Audrey. ¿Qué hacemos con esta información?, se preguntó Audrey. Las emociones la abrumaban. Ira, dolor, traición. Pero tras ellas, empezaba a surgir la determinación. Necesito pruebas, dijo, irrefutables, para acompañarla. ¿Dónde?, preguntó Talia. ¿A la policía? ¿A la junta médica? A todos, respondió Audrey con firmeza. Liam, ¿puedes imprimir estos documentos? Puedo, asintió. Pero eso es solo una parte de la historia. Necesitamos los datos directamente de la clínica Price. Debe haber consentimientos originales, pruebas preoperatorias, informes quirúrgicos. ¿Y cómo conseguimos eso?, preguntó Talia. Liam miró a Audrey pensativo. Todavía tienes que tener acceso al sistema como paciente, ¿verdad? Puedes pedir tu historial médico. Podrían negarse, objetó Audrey. O darles una versión redactada. No pueden, negó Liam con la cabeza. Por ley, un paciente tiene derecho a una copia completa de su historial médico. Si se negaban, eso en sí mismo sería una prueba de que tenían algo que ocultar. Audrey asintió. Bien, haré una petición oficial, pero por si acaso, miró a Liam. ¿Podrías investigar un poco más? Necesito saberlo todo sobre Ezra Morris y sus conexiones con la familia Price. Lo haré, aceptó Liam. Pero ten cuidado. Si Vivian se entera de que has investigado, ¿qué hará?, preguntó Talia desafiante. ¿Quitarle el segundo riñón a Audrey? No bromees con eso, hizo una mueca Liam. La gente capaz de semejantes planes no se detendría ante nada para protegerse. Al salir del laboratorio con una carpeta de documentos impresos, Audrey sintió una extraña mezcla de emociones. La conmoción de la traición fue sustituida por una fría rabia. Harlan y Vivian la habían utilizado, la habían manipulado, y luego la habían desechado como a una herramienta que había servido para su propósito. ¿En qué estás pensando?, preguntó Talia mientras entraban en el aparcamiento. Que en realidad nunca conocí a mi marido, contestó Audrey. Y que no dejaré que nadie se aproveche de mí. Esa es la actitud correcta, asintió Talia. ¿Y ahora qué? Audrey miró la carpeta que tenía en las manos. Ahora nos preparamos para la guerra. Pero antes necesito saber toda la verdad. Quiero hablar con Harlan en persona. Mirarle a los ojos cuando le haga preguntas. ¿Crees que accederá a una reunión?, preguntó Talia dubitativa. No lo sé, respondió Audrey con sinceridad. Pero tengo que intentarlo. Al fin y al cabo, es mi marido. Es mi marido desde hace 3 años. Quiero que me explique por qué dejó que su madre me hiciera esto. Talia asintió. Te apoyaré en lo que decidas. Pero no olvides que aún te estás recuperando de la operación. No te esfuerces demasiado. Audrey sonrió débilmente. Gracias, Tal. No sé qué haría sin ti. Probablemente ya habría cometido algún tipo de asesinato, bromeó Talia. Lo cual, por cierto, sigue siendo una opción si resulta que tengo razón sobre esta familia. Ya en el coche, de vuelta al piso de Talia, Audrey repasaba mentalmente la información que había recibido. Ezra Morris, el rico inversor que había conseguido su riñón. Harlan, que había recibido un riñón de un donante anónimo. Vivian, que lo había organizado todo y había conseguido 10 millones por el trato. Y ella, Audrey, era solo una moneda de cambio en el juego. No creas que te vas a librar tan fácilmente, Vivian, se dijo mentalmente. Te arrepentirás de haberme convertido en tu enemiga. El teléfono sonó en su bolsillo. Audrey miró la pantalla y se quedó paralizada. Un número desconocido. El corazón le latió más deprisa. ¿Podría ser Harlan? Coge el teléfono, la empujó Talia. Audrey pulsó el botón para aceptar la llamada. Diga, señora Price, sonó una voz masculina desconocida. Soy el Dr. Ellington, de la clínica Greystone. He realizado el trasplante a su marido. Audrey se enderezó, agarrando el teléfono. Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? Necesito verte enseguida. El médico sonaba preocupado. Hay información que necesitas saber. Información sobre tu operación. La reunión con el Dr. Ellington tuvo lugar en un pequeño café a las afueras de Talladega. A pesar de las insistentes objeciones de Talia, Audrey fue sola. El doctor había elegido aquel lugar por una razón. Estaba lo bastante alejado de la clínica,
y era improbable que alguien del entorno de Vivian Price se reuniera allí con ellos. Ellington era más joven de lo que Audrey había imaginado, no más de 40 años, con ojos cansados y movimientos nerviosos. No dejaba de mirar a su alrededor, como si esperara ser observado. «Arriesgo mi carrera para conocerte», dijo en lugar de saludarla. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Audrey sin rodeos. Ellington hizo una pausa y sacó un pendrive del bolsillo interior de la chaqueta. «Porque lo que te han hecho está fuera de lugar. Soy cirujano. Salvo vidas. No firmé para esto». «¿Qué clase de cosa?». Audrey dio un paso adelante. «¿Qué pasó durante mi operación?». «No fue tu marido quien recibió tu riñón», dijo Ellington en voz baja. «Se lo dieron a Ezra Morris. Harlan Price recibió un riñón de un donante en lista de espera». Aunque Audrey ya sabía la verdad por Liam, oír la confirmación del cirujano que había realizado la operación fue como un puñetazo en las tripas. «¿Por qué?», fue lo único que se preguntó. «Dinero», Ellington se encogió de hombros. «Morris es un multimillonario con un tipo de sangre poco común y un complejo conjunto de antígenos. Llevaba casi 3 años esperando un donante compatible. Su estado se estaba deteriorando y la cola avanzaba con demasiada lentitud. Le ofreció a Vivian Price una gran suma de dinero a cambio de acelerar el proceso». «¿Y Harlan? ¿Lo sabía?». Ellington desvió la mirada. «Sí, él era el intermediario entre la madre y Morris. Lo sabía todo desde el principio». Audrey sintió náuseas. El hombre en quien confiaba, el hombre a quien amaba, había planeado todo aquello. «Aquí», Ellington le acercó un pendrive. «Están las copias de todos los documentos. Tu historial médico real, las pruebas originales, los resultados de compatibilidad falsificados, los informes de cirugía. Y una cosa más. Una lista de otros pacientes a los que Pierce ha hecho lo mismo en los últimos 5 años». «¿Otros?». Audrey levantó la vista. «¿Así que no soy la primera?». «Por desgracia, no. Pierce y Vivian montaron todo un sistema. Pacientes ricos dispuestos a pagar por órganos. Que no siempre se dan cuenta de lo que ocurre en realidad». Sacudió la cabeza. «Me incorporé al equipo el año pasado. Al principio pensé que solo hacíamos trasplantes rutinarios. Luego empecé a notar incoherencias en la documentación». «¿Por qué decidiste contármelo?». Ellington sonrió amargamente. «Porque la mayoría de los eran elementos desclasificados a los que se pagaba para que guardaran silencio, o familiares que donaban órganos sin darse cuenta del engaño. Pero tú eres médico. Conoces el sistema al dedillo. Y el modo en que te trataron después de la operación», negó con la cabeza. «No podía quedarme callada». Audrey cogió el pendrive, sintiendo su peso como algo mucho más significativo que un simple trozo de plástico con un microchip. «¿Qué se supone que debo hacer con esta información?». «Lo que quieras», contestó Ellington levantándose. «Pero te aconsejo precaución. Vivian Price no es una persona a la que se pueda subestimar. Hará lo que sea para protegerse a sí misma y a su empresa». Con estas palabras se marchó, dejando a Audrey sola con la impactante revelación y una taza de café frío. De vuelta en el piso de Talia, Audrey descargó inmediatamente el contenido del pendrive en su ordenador. Lo que descubrió superaba sus más oscuras expectativas. Los historiales médicos habían sido falsificados con maestría. Sus laboratorios reales solo mostraban una compatibilidad parcial con Morris, pero en los informes oficiales, los datos habían sido alterados para mostrar una compatibilidad casi perfecta. Al mismo tiempo, encontraron un donante casi perfecto para Harlan en la lista de espera, un hombre que había muerto en un accidente de coche el día antes de la operación. «Dios mío», exhaló Talia mirando el papeleo por encima del hombro de su amiga. «Lo habían planeado todo, cada detalle. Incluso el momento», asintió Audrey. «Mira, el papeleo de la transferencia de órganos se hizo al mismo tiempo. Me estaban extrayendo el riñón en el quirófano 3, y al otro lado de la pared, en el 4, Morris lo estaba esperando. Abrió el siguiente expediente, el acuerdo de donación que había firmado antes de la operación. Ahora, leyendo detenidamente cada línea, se fijó en la cláusula hábilmente disimulada que permitía a la clínica desviar el órgano donado a otro receptor en caso de emergencia. Una laguna legal oculta en un amasijo de jerga médica. «Esta gente incluso se salta la ley técnicamente», negó Talia con la cabeza. «¿Pero por qué te echaron justo después de la operación? ¿Por qué el teatro del divorcio?». «Creo que lo sé».
dijo Audrey lentamente, abriendo otro expediente. Mira la fecha del trasplante y la de la siguiente visita programada de Morris. 3 días después de la operación, leyó Thalía. Es demasiado pronto para una revisión postoperatoria. Exactamente. La compatibilidad no era perfecta. Sabían que había un alto riesgo de rechazo. Si me hubiera quedado cerca de Harlan, probablemente me habría dado cuenta de que estaba bien. Demasiado bien para alguien que se había sometido a un trasplante de riñón. Mientras tanto, el verdadero receptor de su riñón podría haber empezado a experimentar complicaciones, dijo Thalía. Y tú, como médico, habrías sospechado que algo iba mal. Audrey asintió y abrió el siguiente expediente, una lista de los demás pacientes de Pierce. 12 nombres a lo largo de 5 años. 12 personas que habían sido víctimas del mismo plan que ella. Esto ya no es un incidente aislado, dijo en voz baja. Es todo un sistema. Están traficando literalmente con órganos. Les llamó la atención un archivo titulado Transacciones financieras. Al abrirlo, vieron una tabla con cantidades, fechas y nombres. Frente al nombre de Ezra Morris había una cifra de $10 millones. Ese es el valor de tu riñón, dijo Thalía con disgusto. 10 millones por un trozo de tu cuerpo. No solo el mío. Audrey negó con la cabeza. Mira, aquí están todas las operaciones de los últimos años. El importe total, casi 60 millones. Avanzó por el documento y se quedó paralizada. Al final de la página había una tabla con la distribución de los fondos. La mayor parte del dinero, cerca del 70%, iba a parar a las cuentas de la empresa de Vivian. El 15% era para Pierce. El 10% fue a pagar a otros médicos y al personal. Y el 5%, Harlan recibió su parte, susurró Audrey. Cada operación, incluida la mía. Se recostó en la silla, sintiendo frío en su interior. Su marido no solo conocía el plan, sino que participaba activamente y se beneficiaba de la venta de su órgano. 500,000, calculó Thalía. Eso es lo que valía su amor para él. Audrey abrió el último expediente, el historial médico del estado de Morris después del trasplante. Como era de esperar, habían surgido complicaciones. Su cuerpo intentaba rechazar el riñón, por lo que era necesario aumentar el tratamiento inmunosupresor. Si esto continúa, podría sufrir lesiones graves, dijo Audrey con distanciamiento profesional. Estos fármacos en estas dosis tienen graves efectos secundarios. De hecho, están acabando con su sistema inmunitario para salvar mi riñón. Se lo merece, resopló Thalía. No puedes comprar los órganos de otra persona y esperar que todo vaya como la seda. No se trata de él. Audrey negó con la cabeza. Piensa en los demás pacientes. ¿Cuántos de ellos están sufriendo complicaciones similares ahora mismo? ¿Cuántos podrían morir por culpa de una terapia equivocada? Se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación, pensando en la situación. Necesito más información, dijo finalmente. Necesito acceder al sistema interno de la clínica. ¿Estás loca?, exclamó Thalía. Después de lo que has aprendido, ¿te vas a meter directamente en la boca del lobo? No exactamente, negó Audrey con la cabeza. Tengo una idea mejor. Al día siguiente, ejerció su derecho como paciente y solicitó una copia completa de su historial médico directamente a la clínica. Conocedora de las falsificaciones, había esperado una negativa o un retraso, pero, para su sorpresa, los documentos le fueron entregados sin objeciones, en una versión redactada, por supuesto, en la que figuraba Harlan como receptor de su riñón. Ni siquiera intentan cubrir sus huellas, dijo Thalía cuando Audrey le mostró los papeles. ¿Tan seguros están de su impunidad? ¿O tan segura de mi impotencia?, replicó Audrey. Pero tengo algo que no se esperan. Sacó de su bolso la placa de la clínica. ¿De dónde la has sacado?, se preguntó Thalía. Ellington me la dio con el pendrive, explicó Audrey. Es el acceso al sistema informático de la clínica. Con su nivel de autorización, puedo acceder a todos los registros relacionados con el departamento de trasplantes. ¿Y si te pillan? No lo harán, dijo Audrey con seguridad. La clínica cierra al público a las 20. Pero los médicos suelen quedarse hasta altas horas de la noche en la sala de residentes, rellenando papeles. A nadie le sorprendería ver allí a un hombre con uniforme médico. El plan era sencillo y arriesgado al mismo tiempo. Audrey iba a colarse en la clínica por la noche, utilizar la placa de Ellington para acceder al sistema interno y copiar todo el papeleo relacionado con los trasplantes ilegales. Con un conjunto completo de pruebas, podría acudir a la policía, a la junta médica e incluso al FBI.
Iré contigo, dijo Thalía con firmeza. No vas a entrar ahí sola. Es demasiado peligroso. Por eso no te dejaré ir sola, dijo ella. Además, necesitarás un vigilante. Alguien que te avise si los guardias empiezan a hacer la ronda. Audrey sabía que era inútil discutir. Además, Thalía tenía razón. El apoyo podía resultar útil. Aquella tarde, vestidas con trajes de hospital, entraron en la clínica por la entrada de servicio. La placa de Ellington funcionó a la perfección, dándoles acceso a la zona de administración del edificio. Recuerda que solo estamos rellenando papeles, susurró Audrey mientras caminaban por un pasillo vacío. Si alguien pregunta, eres una enfermera nueva, estás pasando por la orientación. Thalía asintió nerviosa. La habitación de los residentes estaba vacía, por suerte para ellas. Audrey encendió rápidamente el ordenador e introdujo la memoria USB. Con el nombre de usuario y la contraseña de Ellington, accedió a la base de datos de la clínica. Vigila la puerta, le dijo a Thalía. Si viene alguien, haz una señal. Sumergiéndose en el sistema, Audrey empezó a copiar archivos metódicamente. Historias clínicas de pacientes, MD, informes quirúrgicos, registros financieros. Con cada nuevo archivo, la magnitud de la estafa se hacía cada vez más evidente. No se trataba solo de una serie de operaciones individuales, sino de un sistema bien engrasado, casi una fábrica de tráfico de órganos disfrazada de clínica respetable. Le llamó especialmente la atención un archivo titulado Donantes Potenciales. Contenía una lista de personas que Vivian y Pierce consideraban posibles víctimas de su plan. Los criterios de selección eran cínicos hasta la crueldad: dependencia económica, vulnerabilidad emocional, falta de lazos sociales fuertes. Audrey se horrorizó al reconocer varios nombres, pacientes que había conocido en el hospital de Talladega. Pero la revelación más impactante la esperaba en una carpeta de correspondencia personal de Pierce. Al abrir una serie de cartas intercambiadas entre el médico y Vivian, Audrey descubrió que la planificación de su donación había comenzado mucho antes de que a Harlan le diagnosticaran insuficiencia renal. De hecho, la enfermedad de su marido formaba parte del plan. El medicamento está funcionando como se esperaba, escribió Pierce en una de las cartas. Los síntomas de la insuficiencia renal progresan según lo previsto. Dentro de un mes, se podrá anunciar oficialmente el diagnóstico y comenzar los preparativos para que su mujer sea donante. Audrey sintió que las náuseas le subían a la garganta. ¿Estaban envenenando a Harlan para crear una excusa para su donación? Pero, ¿por qué tomarse tantas molestias? La respuesta llegó en la siguiente carta. Morris insiste en la máxima confidencialidad. Teme una filtración sobre la compra de órganos. Un escenario que implique la enfermedad de su hijo proporcionaría la tapadera perfecta. Así que de eso se trata. Toda la combinación fue diseñada para proporcionar al cliente rico no solo un riñón, sino una coartada. Si se filtrara la noticia, siempre se podría argumentar que el órgano estaba destinado a Harlan y que Audrey simplemente había malinterpretado la situación. Audrey, susurró Thalía desde la puerta. Viene alguien. Audrey cerró rápidamente los archivos, pero siguió copiando. Los pasos se acercaban. Pensó frenéticamente qué hacer. Siéntate en el ordenador de al lado, le susurró a Thalía. Finge que rellenas el papeleo. La puerta se abrió y una enfermera, una mujer mayor de rostro cansado, entró en la habitación de la residente. Miró sorprendida a los desconocidos. ¿Es usted nueva aquí? No la había visto antes. Soy del equipo del Dr. Ellington, respondió Audrey, intentando hablar con seguridad. Estoy terminando los informes de las últimas operaciones, y esta es mi colega, está en orientación. La enfermera asintió, no muy interesada. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Unos 20 minutos más, contestó Audrey, mirando el indicador de copias. Tengo que terminar el papeleo. No se quede mucho tiempo, le aconsejó la enfermera, cogiendo unos papeles del escritorio. A los de seguridad no les gusta que los empleados se queden en el edificio después de 22 horas. Con esas palabras, se marchó. Audrey y Thalía exhalaron un suspiro de alivio. Ha estado cerca, susurró Thalía. ¿Cuánto falta? Ya casi está, respondió Audrey, mirando la pantalla. Solo unos minutos más. Cuando terminó de copiar, borró cuidadosamente cualquier rastro de su presencia en el sistema y apagó el ordenador. Vamos, dijo, sacando la memoria USB. Rápido y en silencio. Salieron de la clínica tan silenciosamente como habían entrado.
Hasta que no estuvieron en el coche de Thalía, a unas manzanas del edificio, Audrey no se permitió relajarse. «Lo hemos conseguido», exhaló. «Ahora tengo todas las pruebas que necesito». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Thalía, arrancando el coche. «¿Ir a la policía?». Audrey negó con la cabeza. «Primero quiero hablar con Harlan, mirarle a los ojos, oírle explicar todo esto». «¿Después de lo que has averiguado?». Thalía se sorprendió. «Lo envenenaron para engañarte, y él estaba dispuesto». «Por eso exactamente», dijo Audrey con firmeza. «Quiero saber por qué. ¿Por qué el hombre que amaba permitió ser utilizado de esta manera? ¿Por qué me traicionó?». Thalía suspiró. «De acuerdo, pero voy contigo». «No», Audrey negó con la cabeza. «Es una conversación que tengo que tener yo sola». En el silencio del piso de Thalía, Audrey revisó el material que había reunido, organizándolo para su próxima conversación con Harlan. Docenas de expedientes iban sumándose hasta formar una imagen coherente de la monstruosa estafa organizada por Vivian y sus secuaces. Antes, Audrey había sentido dolor y rabia al enterarse de la traición. Ahora, a esas emociones se sumaba la determinación. Ya no era una víctima indefensa. Se convirtió en alguien que podía acabar con el sistema, salvar a otras víctimas potenciales. «Justicia», susurró, cerrando el portátil. «Eso es lo que voy a conseguir, cueste lo que cueste». El Blue Cup Café estaba en una zona neutral de Talladiga, no demasiado elegante para la clientela de Price, pero lo bastante pública para que Audrey se sintiera segura. Llegó 20 minutos antes, eligió una mesa en un rincón con vistas despejadas y pidió un té. Fue sorprendentemente fácil conseguir una cita con Harlan. Audrey le envió un breve mensaje. «Tengo todos los documentos del trasplante. Reúnete conmigo mañana a las 14 en el Blue Cup, o iré a la policía». La respuesta llegó 10 minutos después. «Lo haré». Acarició nerviosamente el pendrive que llevaba en el bolsillo. Las copias de todos los documentos ya estaban guardadas en 3 lugares distintos. En casa de Thalía, en el almacenamiento en la nube, y en casa de Nate Fenn, un periodista del Talladiga Times, a quien Audrey había conocido hacía unos años, cuando había escrito un artículo sobre el trabajo de los patólogos. Nate era conocido por sus investigaciones sobre la corrupción del gobierno local y no temía a los enemigos poderosos. «Si me pasa algo», le había dicho a Nate el día anterior, entregándole una copia de los archivos, «públicalo todo». El periodista hojeó los archivos y silbó. «Dios, Audrey, esto es una bomba. ¿Te das cuenta de con quién te estás metiendo? Vivian Price es uno de los hombres más poderosos del estado». «Por eso necesito un seguro», respondió ella. «He quedado con Harlan mañana». El timbre de la puerta principal sacó a Audrey de su ensoñación. Harlan entró en el café exactamente a la hora acordada, miró a su alrededor y, al fijarse en ella, se dirigió a una mesa. Tenía buen aspecto, tez sana, andar seguro. No parecía haber pasado por una operación quirúrgica. «Audrey», asintió ligeramente sentándose frente a ella. «Tienes buen aspecto». «Tú también», comentó ella con una insinuación. «Para ser alguien con un trasplante de riñón, te recuperas con sorprendente rapidez». Harlan se puso tenso, pero no dijo nada. La camarera se acercó a su mesa. «Un expreso doble», pidió sin mirar el menú. «Y un agua». Cuando la camarera se retiró, hubo una incómoda pausa entre ellos. «¿Por qué querías quedar?», preguntó finalmente Harlan. «Tu mensaje decía algo sobre unos documentos». Audrey sacó una carpeta del bolso y se la puso delante. «Aquí tienes copias. Los originales están en un lugar seguro. Un conjunto completo de pruebas de tu plan con Vivian y Pierce». Harlan echó un rápido vistazo al contenido de la carpeta. Su rostro permanecía impenetrable, pero sus dedos, al pasar las páginas, temblaban visiblemente. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó en voz baja. «No importa», dijo Audrey. «Lo que importa es que ahora sé la verdad. Mi madre y tú me habéis utilizado. Tú no conseguiste mi riñón, sino Ezra Morris. Lo obtuviste de otro donante. Todo este tiempo has estado fingiendo estar enferma, tomando medicamentos que provocan síntomas de insuficiencia renal. ¿Todo por qué? ¿Dinero?». La camarera trajo café. Harlan tomó un sorbo, claramente intentando ganar tiempo para una respuesta. «Es más complicado de lo que parece», dijo finalmente. «Entonces explícamelo». Audrey cruzó los brazos sobre el pecho. «De verdad que quiero entender cómo el hombre al que amaba ha podido hacer esto». Harlan suspiró, reclinándose en su silla. La empresa iba a la quiebra.
comenzó. Llevábamos 2 años al borde de la quiebra. El nuevo medicamento en el que mi madre lo había invertido casi todo no había superado los ensayos clínicos. Los inversores empezaron a retirarse de los contratos. Perdíamos 1 millón al mes. Y apareció Ezra Morris, adivinó Audrey. Era nuestra última oportunidad, asintió Harlan. Pero tenía una enfermedad, necesitaba un riñón, con urgencia. Tenía un tipo de sangre poco común, y hacía años que no había un donante adecuado. Así que decidisteis recurrir a mí. No de inmediato, dijo Harlan negando con la cabeza. Primero buscamos otras opciones. Pero se nos acababa el tiempo y el banco estaba a punto de cancelar el préstamo. Entonces mi madre sugirió este plan. Y tú aceptaste. Intenté disuadirla, sonaba suplicante. De verdad que lo intenté, pero ya sabes cómo es. Cuando Vivian Price se decide. No responsabilices a tu madre, le cortó Audrey con frialdad. Ya eres mayorcito, eres mi marido. Dejaste que me utilizara como una pieza de recambio para su socio. Tenía que salvar la empresa. Harlan levantó la voz. No entiendes lo que estaba en juego. Cientos de trabajos, años de investigación, la reputación de mi familia. Mi salud, mi carrera, nuestro matrimonio, replicó Audrey. Todo eso también estaba en juego. Y tomaste tu decisión. Harlan bajó los ojos. Fue un error. Me di cuenta justo después de la operación. Quería hablar contigo, pero tu madre ya lo había organizado todo. Tu desahucio, los papeles del divorcio, el dinero. Y no volviste a oponerte, dijo Audrey. Dejé que se deshiciera de mí como de una herramienta usada. Fui débil, admitió Harlan. Siempre he sido débil delante de ella, ya lo sabes. Extendió la mano por encima de la mesa, intentando tocarle los dedos, pero Audrey se apartó. ¿Qué vas a hacer con esos documentos?, preguntó en voz baja. ¿Qué harías tú en mi lugar? Por favor, piensa en las consecuencias, dijo, con un tono suplicante en la voz. Si esto se hace público, no solo sufrirán Madre y Pierce. La empresa se hundirá, cientos de personas perderán su trabajo. Morris podría morir, su cuerpo ya ha empezado a rechazar el riñón. ¿Por qué debería importarme lo que le ocurra?, pregunta Audrey con frialdad. Sabía dónde se metía cuando compró el órgano. No pregunto por él, Harlan negó con la cabeza. Pregunto por la gente inocente, por mí mismo, después de todo. ¿Alguien ha preguntado alguna vez por mí?, preguntó Audrey en voz baja. Cuando planeabais este plan, ¿alguien pensó en lo que me pasaría a mí? Harlan permaneció en silencio. La respuesta era obvia. Te haré una contraoferta, dijo al fin. El 20% de la empresa. Ahora no vale casi nada, pero si salimos adelante, y con la inversión de Morris es muy posible, en un par de años serán millones, y cobertura médica completa de por vida. Cualquier operación, cualquier medicamento, todo gratis. Audrey se rió amargamente. ¿De verdad crees que puedes comprar mi silencio, después de todo lo que has hecho? Entonces, ¿qué quieres? Podía oír la irritación en su voz. ¿Venganza? ¿Humillación pública? ¿Crees que eso te hará sentir mejor? Quiero justicia, dijo Audrey con firmeza. Quiero que las personas que organizaron este plan rindan cuentas de sus actos. Y quiero que no vuelva a ocurrir. Sé razonable, Audrey, bajó la voz Harlan. Mamá no se detendrá. Si le llevas la contraria, hará cualquier cosa por destruirte. Tiene contactos en círculos médicos, en el gobierno estatal e incluso en las fuerzas del orden. Podría convertir tu vida en un infierno. Deja que lo intente, replicó Audrey con calma. Tengo algo que ella no tiene, la verdad. Se levantó y se dispuso a marcharse. Adiós, Harlan. Espero que tu nuevo riñón te dure mucho tiempo. Y te sugiero que cambies de médico. Los papeles dicen que Pierce no está muy atento a los cuidados postoperatorios. La agarró del brazo. Espera, no te vayas así. Podemos hablar las cosas, encontrar un compromiso. Es demasiado tarde. Audrey le soltó la mano. Ya he tomado una decisión. Al salir del café, respiró profundamente el aire fresco del otoño. Una extraña sensación, mezcla de amargura y liberación, la invadió. El encuentro con Harlan le había confirmado lo que ya sabía. El hombre al que amaba no era más que una sombra, una marioneta en manos de su autoritaria madre. Aquella tarde sonó el timbre. Vivian Price estaba en el umbral del piso de Thalía, impecable como siempre, con un traje caro y un collar de perlas al cuello. ¿Puedo pasar?, preguntó en un tono que no admitía negativas.
¿O prefieres hablar de asuntos familiares en el hueco de la escalera? Una vez dentro, Vivian no tardó en mostrarse cortés. Harlan dijo que encontraste algunas inconsistencias en el papeleo del trasplante. ¿Incoherencias? Audrey sonrió con amargura. Llamémoslo así, aunque yo preferiría el término trama criminal. Es cuestión de interpretación. Vivian se encogió de hombros. Al final, todos los pacientes obtienen los órganos que necesitan. Nadie sufre. ¿Nadie sufre? Audrey alzó la voz. ¿Qué pasa con los donantes que son engañados? ¿Qué pasa conmigo, después de todo? Vivian sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes un cheque por el importe que te permitirá empezar una nueva vida en cualquier parte. Y los papeles del divorcio, ya firmados por Harlan. Ruptura limpia, sin reclamaciones por ninguna de las partes. A cambio, un acuerdo de confidencialidad. ¿Y si me niego? La sonrisa de Vivian se volvió gélida. Entonces me temo que tu vida se volverá mucho más complicada. Te das cuenta de que nadie creerá esas ridículas acusaciones, ¿verdad? Una clínica respetada, médicos de renombre contra... ¿Quiénes? ¿Una exmujer amargada en busca de venganza? Tengo pruebas, me recordó Audrey. Lo cual es fácil de refutar, la interrumpió Vivian. Además, se inclinó hacia adelante. Piensa en tu carrera, en tu reputación. Una llamada y ningún hospital del estado te contratará. ¿Me estás amenazando?, preguntó Audrey con calma. Te estoy ofreciendo una salida que nos vendrá bien a todos, se levantó Vivian. Piénsalo bien, tienes 24 horas. Y otra cosa, Audrey, si crees que tu amigo el periodista va a protegerte, te equivocas. No es la primera vez que Nate Fenn intenta desenterrar a nuestra familia. Nunca lo ha conseguido hasta ahora. Cuando Vivian se marchó, Audrey llamó inmediatamente a Nate, pero no contestó. Su creciente ansiedad la llevó a llamar a la redacción del Talladega Times. Nate no está, le informó la recepcionista. Se había tomado unos días libres. ¿Se trataba de una emergencia? A la mañana siguiente, Audrey se despertó con una llamada de un número desconocido. Audrey, soy Nate. Nos vemos en una hora en la biblioteca, en la sección de publicaciones periódicas. Ven sola. Nate la esperaba en el rincón más alejado, golpeando nerviosamente el escritorio con los dedos. Parecía cansado y ansioso. Intentaron intimidarme, dijo en voz baja. Anoche 2 matones me persiguieron hasta la puerta de mi casa. Dijeron que si no abandonaba la investigación, la próxima reunión sería más doloroso. Dios mío, Audrey le apretó la mano. ¿Has ido a la policía? ¿Por qué? La periodista sonrió con amargura. El jefe de policía está jugando al golf con el pariente de Vivian. No, decidí actuar de otro modo. La historia está lista para su publicación. He enviado copias a los 3 periódicos más importantes del estado y al fiscal federal. Saldrá simultáneamente a las 6 p.m. de hoy. ¿Y tú? Me voy de la ciudad, se encogió de hombros Nate. Tengo amigos en Chicago y me quedaré con ellos hasta que se calmen las cosas. Tú también deberías desaparecer durante un tiempo. Vivian se pondrá furiosa cuando salga el artículo. No voy a huir, dijo Audrey con firmeza. Esta es mi ciudad, y quiero ver caer el Imperio Price. Se separaron 15 minutos después. Nate se marchó a la estación de tren y Audrey regresó al piso de Thalía. El día se hizo interminable. Cada minuto que pasaba se acercaba más a la publicación del artículo, que sacaría a la luz la trama de corrupción de la clínica Price. A las 15:50, Audrey y Thalía se sentaron frente al ordenador, actualizando las páginas de los sitios web de noticias. Exactamente a las 16, apareció el titular. Tráfico de órganos en la clínica de élite de Talladega. Investigación exclusiva. El artículo era demoledor. Nate no se limitó a utilizar material proporcionado por Audrey, sino que llevó a cabo su propia investigación. Se puso en contacto con otras víctimas de la trama y encontró documentos financieros que probaban las transferencias de dinero entre Morris y la empresa de Vivian. El material iba acompañado de comentarios de expertos, abogados e incluso representantes del FBI, que anunciaron el inicio de una investigación oficial. El teléfono de Audrey sonó casi de inmediato. Número desconocido. ¿Estás satisfecho? La voz de Harlan temblaba de rabia. Nos has destruido, la empresa, la reputación, todo. Tomaste tu propia decisión, replicó Audrey con calma. Solo servía la justicia. La madre está histérica. Morris amenaza con demandar. Pierce ya ha sido detenido. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sé exactamente lo que hice.
Audrey agarró el teléfono con más fuerza. Detuve un plan criminal que podría haberle costado la vida a la gente. Hice lo que tú deberías haber hecho si tuvieras conciencia. Te arrepentirás, siseó Harlan y apagó el teléfono. Los días siguientes pasaron como un huracán. El escándalo alcanzó proporciones nacionales. Agentes federales registraron la clínica y las oficinas de la empresa farmacéutica de Price. Pierce fue detenido e investigado. Vivian fue llamada para ser interrogada, tras lo cual quedó en libertad bajo fianza, pero con prohibición de salir del país. Audrey prestó testimonio oficial ante los investigadores y facilitó todos los documentos de que disponía. Su historia desató una ola de simpatía e indignación en la comunidad. Varias otras víctimas de la estafa también salieron de las sombras y contaron sus historias. Una semana después de la publicación del artículo, Ezra Morris fue hospitalizado por un rechazo agudo del injerto. Su cuerpo había rechazado finalmente el riñón de Audrey, que nunca fue realmente compatible con sus tejidos. Harlan desapareció. Se rumoreaba que había huido del país por miedo a convertirse en el siguiente sospechoso. Vivian, sin embargo, no se rindió. Contrató a los mejores abogados y se preparó para una larga batalla legal. Un mes más tarde, Audrey estaba sentada en un banco del Parque Talladiga, observando cómo caían las últimas hojas del otoño. Junto a ella había un sobre con una oferta de trabajo de un importante centro médico de Seattle. Nueva ciudad, nueva vida, nuevas oportunidades. Aún no había decidido si aceptar la oferta. Una parte de ella quería quedarse en Talladega para ver cómo le iba con el negocio que había montado. La otra parte quería marcharse, dejar atrás recuerdos dolorosos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nate. Pon las noticias, ahora mismo. Audrey abrió la página de noticias de su teléfono. El titular decía: Vivian Price se enfrenta a cargos de fraude, tráfico de órganos y falsificación de historiales médicos. El fiscal pide la pena máxima. En su interior, algo se soltó. Se había hecho justicia. Audrey levantó los ojos al cielo y sintió que por sus mejillas rodaban lágrimas de alivio. Había ganado. No solo se había enfrentado a quienes habían intentado utilizarla y destruirla, sino que había conseguido proteger a otras posibles víctimas. De vuelta a casa, tomó una decisión. Aceptaría la oferta de Seattle. Empezará de nuevo, en un lugar nuevo, con gente nueva. Conservaría la fuerza adquirida en la adversidad, pero dejaría atrás la amargura y el dolor. A veces, pensó Audrey, mirando por la ventanilla del taxi al otoñal Talladega, tienes que perder una parte de ti mismo para encontrarte entero. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Thalía. ¿Cenamos a las 7? Vamos a celebrar tu victoria. Audrey sonrió y contestó: claro, y un nuevo comienzo.